Buenos días a todos. Es lunes 6 de septiembre. Una vez más estamos en el tiempo de la comunidad contigo. Continuamos con la serie de devocionales en base al libro de Ruth y hoy vamos a ver la provisión de Dios, pese a que nos sucede algo malo. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos una vez más abrir tu palabra. Y, Señor, te pedimos que tú nos guíes y, Padre amado, tú nos enseñes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, este es el cuarto devocional de la serie que estamos viendo en el libro de Ruth. Y el viernes pasado vimos a Dios obrando en favor de Ruth y Noemí a través de su ley, obrando de una forma específica, ordenando todos los hechos para el cumplimiento de su perfecto plan, y obrando de una forma íntima y personal en la vida de Boaz y también de Ruth. Y como vimos desde el primer devocional, el Señor obra en nuestras vidas incluso cuando sucede algo malo. Y lo va a hacer, y lo que quiere hacer con esto es cumplir sus propósitos. Entonces vamos a continuar con el relato del libro de Ruth en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el final del capítulo. Y la palabra del Señor dice así: Entonces Boaz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no te vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro y se postró en tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que se refleje en mí siendo yo extranjera? Boaz le respondió: Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que Jehová recompense tu obra, y que tu pago sea completo de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva. Porque aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, Boaz le dijo a Ruth: Ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Boaz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos y les dijo: Déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra lo vio y vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿Dónde espigaste? ¿Dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: El hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Noemí dijo a su nuera: Sea él bendito Jehová, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: El hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: Además me dijo: Debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera: Es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas,
no sea que en otro campo te maltrate. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. El Señor guió a Ruth a espigar en el campo de Booz, y guió a Booz para encontrar a Ruth. El Señor estaba haciendo provisión para Ruth y para Noemí, pero haría una provisión aún más grande para toda la humanidad. Podemos ver en el relato que el Señor hizo provisión material para Ruth y Noemí. Booz le dijo, no vayas a otro campo. Quédate con las mujeres que están cosechando. Mira por dónde ellas están trabajando. Tú síguelas. Además, cuando tengas sed, puedes beber del agua que beben mis empleados. La forma en la que Booz estaba tratando a Ruth era increíble. Ella no merecía nada de esto. De acuerdo con la ley, era suficiente con que ella tenga la posibilidad de recoger las espigas que quedaban en el suelo. Pero el Señor puso en el corazón de Booz tratar a Ruth con mucha gracia. Entonces dice que Ruth se postró a tierra, es decir, bajó su rostro a tierra y le preguntó a Booz, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera? Ruth sabía que los israelitas no se llevaban bien con los moabitas. Entonces no entendía lo que estaba sucediendo. No entendía que era la provisión del Señor para su vida y para la vida de Noemí. Booz sabía lo que había sucedido con Noemí y con su familia. Como leímos en un anterior devocional, cuando Noemí y Ruth llegaron a Belén, dice que toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Obviamente, Belén era una ciudad pequeña y todo lo que les había sucedido era de dominio público. Me pongo a pensar que las viejas amigas de Noemí le preguntaron cómo es que había llegado con su nuera moabita, y entonces Noemí les contó lo que había acontecido. Booz le dice, me han informado en detalle todo lo que has hecho por tu suegra después de que murió tu esposo. También sé que incluso has dejado tus propias raíces para vivir entre nosotros. Booz era una persona temerosa de Dios. En el versículo 12 lo muestra. El deseo de Booz era que Jehová bendiga a Ruth por todo lo que estaba haciendo. Pero sobre todo entendía que Ruth fue a refugiarse bajo las alas de Jehová, el Dios de Israel. Qué hermosa figura de poder ver que Ruth se estaba refugiando bajo las alas de Jehová, como un pollito se refugia bajo las alas de la gallina. Ahora, el Señor no solo estaba proveyendo materialmente, el Señor también estaba proveyendo a Ruth espiritualmente. Booz entendía que Ruth estaba bajo el cuidado del Señor. Era una realidad que el Dios de Noemí también era el Dios de Ruth. Por eso le dijo, Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Saben? Cuando entramos bajo el cuidado del Señor, tenemos una provisión espiritual. Tenemos provisión material. El Señor no va a permitir que pasemos extrema necesidad. Entonces, Ruth y Noemí tendrían lo necesario para no pasar esa necesidad en la que habían estado. Pero había algo aún más grande. El Señor estaba proveyendo para Ruth consuelo y también para Noemí, a través de Booz, que era hijo de Dios. Ruth dice en el versículo 13, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado, y en verdad
ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. La forma en que Booz habló con Ruth y la trató fue de gran consuelo para ella. Y saben, me pongo a pensar en la provisión de Dios a través de sus hijos. El Señor podía obrar milagrosamente enviando provisión material a Ruth y a Noemí, como lo hizo por 40 años con los israelitas en el desierto. El Señor era su proveedor. El Señor mandaba maná del cielo, el Señor mandaba aves, el Señor proveía agua. Pero ahora el Señor nos está mostrando cómo utiliza a sus hijos. Estaba usando a Booz. Ahora, no solo para proveer físicamente, sino para proveer también espiritualmente. Dios proveyó comida a través de Booz, pero también proveyó consuelo, palabras de ánimo. Y estaba mostrando quién era su Dios. Ahora, como dice el relato, luego que Ruth espigó hasta el anochecer, y luego de haber desgranado esas espigas, tenía 22 litros de cebada. Estamos hablando más o menos de medio quintal de grano, de unas 50 libras. Era mucho grano. Entonces, volvió a Belén. Y Noemí vio todo lo que había recogido, y Ruth también le dio, dice, de ese grano tostado que le habían invitado para el almuerzo y que había guardado para Noemí. Seguro que Noemí estaba muy sorprendida y por eso le preguntó: ¿en qué campo lograste espigar todo lo que has recogido? Todo lo que has traído. El que ha permitido que recojas tanto, sea bendito. Entonces Ruth le dijo que en el campo de un hombre que se llamaba Booz. Ahora, Noemí sabía que Booz era un pariente muy cercano de su difunto esposo Elimelech. Entonces le dijo a Ruth que era bueno que hiciera lo que Booz le había indicado, de no irse a otros campos, sino quedarse con sus criadas para evitar que la maltraten. ¿Saben? Luego de más de 10 años de sufrimiento, Noemí veía que Jehová, su Dios, estaba obrando a su favor. Entonces se da cuenta que la mano del Señor no estaba levantada contra ella. Luego de tanto tiempo de pensar eso, ahora podía ver el cuidado de su Dios. ¿Saben? Y es que aunque no parezca, Dios provee incluso en esas situaciones difíciles. Aunque tal vez vemos el panorama muy sombrío, aunque pareciera que el Señor ha decidido actuar en contra de nosotros, Él está obrando su perfecto plan. Y va a llevar a cabo ese plan en nuestras vidas. Va a obrar y va a usar el sufrimiento para cumplir su plan perfecto. Y llegará el momento en el que Noemí verá la mano de Jehová obrando en su vida y en la vida de su familia, reponiendo todo lo que se había perdido. Pero bueno, de todo eso seguiremos hablando en los siguientes devocionales. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, y gracias, Padre, por los tesoros que encontramos en tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a poder entender lo que tú tienes para nosotros y vivir conforme a tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga y que tengan un lindo día.